Bienvenidos sean todos a esta nueva sesión del ciclo de foros de la Capitanía General de Venezuela de 1777 al Congreso de Valencia de 1830, que durante el mes de septiembre de este año 2022 la Fundación Venezuela Esequiba ha venido promoviendo en ocasión de cumplirse un año más de esta configuración geográfica, que es lo que dio pie a lo que hoy conocemos como el territorio venezolano. En esta ocasión y como tercera sesión vamos a revisar lo que fueron las provincias de Margarita y Nueva Andalucía, o Cumaná, que también se llamaba, de la mano de la Academia de Historia del Estado Monagas en sus voceros, el doctor Dionisio Núñez y el doctor Germán Ascanio. Para facilitar la comprensión de los contenidos, estos doctores se han dado la tarea de grabar la sesión de tal manera que pueda disfrutarse en cualquier momento y luego pueda hacerse cualquier pregunta a través de los chats o los foros donde van a ser publicados. El doctor Núñez y el doctor Ascanio son miembros de número de la Academia de Historia del Estado Monagas y hoy colaboran con la Fundación Venezuela Esequiba en la difusión de nuestra historia y el fomento de la venezolanidad. Espero lo disfruten. Apreciados amigos, los aquí presentes, mi persona, Dionisio Núñez Garantón y Germán Antonio Ascanio Salazar, somos miembros de la Academia de la Historia del Estado Monagas y vamos a conversar hoy sobre los 245 años de la creación de la Capitanía General de Venezuela, organismo que trajo y que encierra una historia muy interesante a esta tierra de gracia para este país enorme como lo es Venezuela. El profesor Germán Ascanio tiene unas palabras para ustedes muy interesantes sobre este tema que vamos a tratar en este momento. Sí, este es un tema bastante interesante y dependemos pues de esas informaciones tan tergiversadas que fueron por la época aquella, cuando los primeros visitantes de allá de España, los primeros personajes que vinieron en aquellas naves primitivas todavía, las velas, sufriendo tantas privaciones a través del camino, llegaron a estas costas. Aquí se empezó pues a diseminar ese europeo representado por los españoles y hacia el sur por los portugueses. Aquí las primeras jurisdicciones políticas, administrativas de las gobernaciones fueron en Coquibacoa, en Urabá, en 1505, de Venezuela, Paria, Nueva Andalucía, La Grita y Cáceres, que tuvieron una breve existencia en aquellos años de 1500. Luego, con la misma denominación que tenía en España, surgieron las provincias, que eran regidas por un gobernador. En 1525 surgió la provincia de Margarita, sede de la Asunción. Recuerden que Margarita, pues, en ese tercer viaje de Colón, cuando llegó a las costas de Trinidad un 31 de julio de 1498, entró por el Golfo de Paria, subió y llegó a conocer pues la isla de Margarita. Fue la primera ojeada que le echó un europeo pues con esa tripulación que traía Colón en ese viaje cuando se encontró con las tierras de lo que hoy es Venezuela. Allí pues esa fue la primera provincia con sede en la Asunción en 1525. En 1528 la provincia de Venezuela se crea, que estuvo primero en Coro, luego en el Tocuyo y después en Caracas. En 1568 se crea la provincia de la Nueva Andalucía en Cumaná, cuyo nombre tomaría posteriormente como provincia de Cumaná. En 1568 también se crea la provincia de Guayana con sede en Angostura,
La gobernación o corregimiento de La Grita y Cáceres se transformó en provincia con sede en la ciudad de Mérida y se constituyó la provincia de Mérida del Espíritu Santo de La Grita, y luego la provincia de Maracaibo, que fue después llamada provincia de Mérida y Maracaibo, y la provincia de Trinidad con la isla de Trinidad y sus islotes de Chacachacare, que constituyeron la provincia de Trinidad, que ya todos acá en Oriente sabemos dónde está ubicada, y que luego en el año de 1797 sí. fue pasada pues al protectorado, a la posesión de los ingleses, lo que fue ratificado en el Tratado de Amiens de 1802. Exactamente. Esa fue una de las islas más importantes que Venezuela perdió, como ha perdido grandes extensiones de territorio. Eso es uno de los problemas más graves que ha tenido Venezuela y ha tardado tantos años, tanto tiempo en ir luchando hasta lograr eso. Se ha habido una cantidad de incidentes en los que se han atrevido muchos personajes en el poder hasta de regalar el territorio Esequibo, así de un plumazo, y eso se sabe pues que es ilegal totalmente. Y tenemos por esa razón pues ese contacto que debemos tener permanentemente todos los venezolanos a través de la educación, a través de la información, a través de las investigaciones, para que eso no se pierda, no sigamos perdiendo más territorio del que hemos ya perdido hace mucho tiempo. Esta historia que nosotros estamos contando hoy de las capitanías de puerto nos van a dar un resultado de cómo hasta ahora ha funcionado eso y por qué hubo que poner esas capitanías de puerto en los protectorados, los castillos que se colocaron allí, que ya el profesor Ascanio les hablará. Sí, esa provincia era independiente entre sí, y en lo gubernativo, militar y administrativo, y judicial y eclesiástico inclusive, pertenecían al virreinato de la Nueva Granada y otras a la Real Audiencia de Santo Domingo, como ya hemos dicho. Ahora fíjense ustedes un detalle, ¿no? Que con la creación de aquellas capitanías y las ciudades que se fueron fundando, nosotros vemos algo muy particular en la historia de nuestro país, que es que en la zona insular, Margarita, en las costas de Cumaná, en las costas de Anzoátegui, la denominación de las ciudades, por ejemplo, nosotros primero tuvimos por allá en Margarita Nueva Cádiz, y luego tuvimos nosotros la Asunción, luego tuvimos por acá Barcelona pues como la capital de la provincia de Cataluña en España, ¿no? Sí. Y así fueron ubicándose de acuerdo a la topografía de sus terrenos, fueron asentándose colonos. Fíjense ustedes, por la zona de los Andes, La Grita, por allá Mérida, Trujillo, tienen nombres por allá de estas zonas de Cáceres, de por allá de la zona montañosa de Extremadura en España. Entonces, toda esa serie de detalles nos vienen dando a nosotros una idea de nuestra idiosincrasia, de la manera de pensar, de la manera de ser de los venezolanos. Nosotros teníamos estas provincias independientes entre sí, en lo gubernativo, militar y administrativo, judicial y eclesiástico, como hemos dicho, y también hay que recordar que previo a esa cédula real de 1777, en 1776 hubo un primer paso de la corona, que fue crear la Intendencia de Hacienda y Real Ejército con sede en Caracas, que tenía funciones de administrar los bienes, elaborar presupuesto de gastos, manejo de la justicia, control de trato de los indios y orden público. Con esta intendencia se unificó por primera vez lo que fueron las provincias venezolanas. Era una especie de ministerio que controlaba todo aquello. Sí, y realmente pues, los españoles, aquellos conquistadores, aquellos aventureros, venían en búsqueda de riqueza, adornados por las fábulas del Dorado y de
minas de oro y una serie de metales preciosos que era lo que les interesaba pues para las arcas reales y para ellos también tener beneficios, porque imagínense ustedes si serían claros los negocios en aquella época cuando se recogía un dinero aquí, cuánto podía llegar a España en el tránsito a través del manejo de tantas manos por lo que pasaba. Exactamente. Entonces, Fíjate, todas esas cuestiones tenemos nosotros son cosas interesantes, porque sí. fíjate tú, quizá ese dorado, uno de los artífices para mantener ese contacto con la corona y mantenerlos en expectativa y para que lo ayudaran, pudo haber sido Cristóbal Colón, que les mencionaba toda aquella fábula del dorado y le decía, mira, ya hay oro, y les llevaba oro, les llevaba perlas, les llevaba de todo, porque realmente, como lo dices tú, en Margarita realmente lo que ellos hicieron fue explotar las perlas, que era la única riqueza que tenía Margarita. Acabaron con las perlas, pero ese no era el fuerte de ellos. El fuerte de ellos era el oro, las riquezas que estaban al sur, al sur del país. Entonces ellos buscaban aquello, pero estaban, ni siquiera ningún rey de estos se atrevió a venir para acá, para esta tierra en aquellos momentos, mucho menos, pues. Y entonces oían o escuchaban, bueno, todas las declaraciones que le daba el almirante en ese momento. Pues supongo yo que eso los mantenía en vilo a toditos y más pendientes de que se ocurrieran todas esas fábulas y se hicieran realidad. Lógicamente, al agotarse esa riqueza perlífera en esos mares vecinos a la isla de Margarita, los españoles fueron diseminándose a través del litoral venezolano y luego hacia el istmo de Panamá y luego pues habiendo oído de esos países del sur, ¿no? O no de los países, de los territorios del sur que eran ricos en metales, hicieron la penetración hacia la zona de Perú, de Bolivia, Ecuador, donde realmente consiguieron unas vetas de aurífera extraordinaria, donde todavía ha quedado para la posteridad aquel famoso nombre del Cerro del Potosí, Potosí, donde se ubicaron minas de oro y hasta recientemente pues la gente decía eso vale un Potosí, porque era compararlo con la riqueza de aquellas regiones donde estaba ubicado el Cerro de Potosí, donde había vetas de oro a flor de tierra. Exactamente. Eso es lo que se trataba de la historia oral en aquella época, de las fábulas y todo. Cada quien, como dicen, cada pulpero alaba su queso. Pues. Aquella gente que vino hacia Venezuela, indudablemente que fue muy distinta a la gente que se ubicó en Colombia, en Perú, en Argentina, en todos esos otros países, porque Venezuela no pasó de ser durante 300 años una simple capitanía más nada, capitanía general, eso era todo, era un cuartelito que lo tenían ahí para traficar, para transitar por allí, aunados y esperanzados por las riquezas que tenía el Dorado allá adentro, y no era lo que tenía, por ejemplo, esos estados y esos países que acabamos de nombrar en este momento. ¿Por qué? La gente es muy distinta. Vemos una gente muy distinta y ellos buscaron, porque eran de acuerdo a su origen geográfico, buscaron esas zonas donde se ocurren las 4 estaciones. Generalmente por allí hay invierno, hay mucho frío, y aquí los que vinieron para acá se ve que venían de otra región y que tenían otro tipo de preparación. ¿Cómo era el otro tipo de preparación? Eran los aventureros que se vinieron con Colón, que los agarraron, y nadie va a venir a viajar de gratis o de esclavo o de lo que tú quieras para acá, para este país, en aquella época mucho menos, sin importarle nada. Pues. Se ve que era otro tipo de gente la que vino para acá en aquella época. Piratas, aventureros, qué sé yo. Sí, y también Dionisio, luego pues que se agotan estas riquezas en las costas de acá, que
fue una explotación misericordia con los indígenas, haciéndolos sufrir con aquellas prácticas de hacerlos pescar a ellos zambulléndose sin tener los equipos que ahora se cuentan, hasta con los snorkel que tenemos ahora, que son capaces pues, de uno ir viendo por encima de... Y seleccionar. Y respirando y luego zambullirse cuando uno ve, ahí no, ahí tenían que meterse obligados a sacar y a tratar, fueron exterminando y muriendo muchos de ellos. Luego vinieron los africanos pues con el trato también misericordia y también los pusieron en las mismas tareas, aquellos que sabían nadar, que eran de las costas, y los pusieron también en el trabajo de la explotación de las perlas. Eso fue realmente pues, y luego pues dependíamos en aquellos años la parte de Oriente de la audiencia de Santo Domingo, aquellas divisiones que hubo y que ya hemos dicho. Aquellas divisiones nosotros dependíamos de la Real Audiencia de Santo Domingo y Margarita pues era una de las estaciones de aquellos que venían de Santo Domingo con las instrucciones y con todo lo que tenía que ver con la administración de esta provincia de la Nueva Andalucía, como le llamaban en aquella época, y luego la provincia pues que nosotros venimos conociendo el desarrollo de la historia, todo lo que significó pues la isla de Margarita en el proceso independentista, en ese proceso pues donde sirvió de refugio. Estratégico, era un punto estratégico. Hasta el general Morillo cuando vino en su invasión tocó la isla de Margarita. En fin, era una estación de paso en todos los aspectos, en el aspecto militar y en el aspecto político, en el aspecto económico. Era Margarita pues un centro de interés para aquella época. Exactamente, eso es lo que ocurre pues, con Margarita, pues fue muy breve lo que se puede decir de ella, pues la historia te lo pone como un punto normal, simplemente como de contacto, por llamarlo de alguna manera, pues. Fuera de las perlas, que fue lo único que hicieron ellos, acabaron con los indígenas y con los africanos que llegaron allí por la explotación de perlas, hasta que arrasaron con eso, pues. Simplemente fue eso. Pero fíjate tú, la Capitanía General de Venezuela en 1777, con la provincia esta de Nueva Andalucía, Cumaná, que también pues por aquí fue que empezó la penetración del español en la zona oriental, ese primer viaje, ese viaje de Colón. En 1568, que dijimos que se fundó la Capitanía, la provincia de Nueva Andalucía o Cumaná, nos modificó el límite oriental con Caracas, como dijimos, a partir del río Unare, hacia acá, sí. Y hasta Macarapana, decían ellos. Y hay una confusión porque hay Macarapana, que es cercano a Carúpano, y Maracapana por acá en otra zona. Sí, Maca y Mara. Maracapana, sí. Así, esa provincia de Nueva Andalucía y Cumaná se extendía hasta el Orinoco, que nos separaba pues de Guayana. Cuando ellos descubrieron esa posibilidad de ese río, se habla pues de que Antonio de Berrío, que estaba por allá en Santa Fe de Bogotá, empezó a incursionar por los llanos de Casanare y encontró el río Arauca, el río Meta, y fue hasta el Orinoco y navegó y se dio cuenta de que por ahí había una salida hacia el Atlántico. Exacto. Y dijo, bueno, pero si por aquí tenemos una autopista, en los términos actuales, una autopista fluvial para salir al Atlántico. Y nosotros podemos entonces, en lugar de dar toda esa vuelta que significa las costas del norte de lo que es hoy Venezuela y luego bajar por aquellos territorios serranos de los Andes y atravesar para llegar a Santa Fe de Bocá, nosotros podemos salir hacia el Atlántico y comunicarnos con España de manera más fluida, más rápida. Claro, se dieron cuenta de que tenían por ahí una vía de comunicación extraordinaria que le dio esa importancia que tuvo el río Orinoco hasta fechas muy recientes del siglo pasado, cuando buques de cierto calado llegaban hasta la población de San Fernando y un poco más allá para comerciar cueros, para comerciar plumas de garza, para comerciar todo aquello, carne salada, que como no había refrigeración, pues todo eso se trasladaba de esa manera
hacia otras regiones que no lo producían. Exactamente, eso era una vía muy expedita para ellos hacer lo que era el comercio, el traslado de todos esos bienes que se consumían entre toda esa población y todas aquellas islas que conformaban vecinas a Venezuela, también aprovechaban esa vía expedita para hacer su negocio en esa época. Es muy interesante, por supuesto, esta historia que estamos narrándoles hoy a ustedes sobre la Capitanía General de Venezuela. Sí, es más, Dionisio, de la otra isla que tenemos aquí en el oriente del país, la isla de Trinidad, que fue una de nuestras provincias, ¿no? Y claro, como ya dijimos, fue traspasada por tratados al Reino Británico. Sin embargo, pues allí también hubo una historia acerca del español que llegó allí, pero precisamente por no ofrecerle interés, porque ellos lo que querían era producciones de minas, de metales, y entonces en Trinidad tampoco había ese tipo de intereses, lo que a ellos les interesaba retener. Sí, exactamente. Lo que hicieron fue fundar a un pueblo que llaman San José de Oruña, por Antonio Cedeño. Lo fundaron por allá en los años 1530. Fíjate tú, en 1532 le dieron pues esa encomienda a Antonio Cedeño y se creó pues ahí un pequeño puesto de españoles en Trinidad, que fueron quedándose algunos que no estaban interesados en eso, sino a lo mejor no tenían aquel espíritu aventurero y vieron, porque Trinidad es una isla muy fértil, sus tierras, claro, y muy interesante pues en la ubicación también, y se quedaron allí, que todavía hasta fecha reciente hay algunos pueblos de allá donde se habla un español anticuado. Claro, y se habla, incluso fue muy interesante esto, porque el idioma oficial de Trinidad hasta hace pocos años era el español. Era el español, todo el mundo hablaba inglés y todo eso, pero las clases y todas las cuestiones, la gente era bilingüe totalmente en Trinidad, por eso mismo, porque el idioma oficializado por aquella época, no se dieron cuenta tal vez o lo que fuera, era el español. Como nos está ocurriendo con la Guyana Esequiba. La Guayana Esequiba tiene el mismo problema. En la Guayana Esequiba los guyaneses tienen cédulas de venezolanos y hablan en su mayoría castellano. Entonces son esas costumbres que se fueron arraigando allí y se quedaron permanentemente hasta la presente fecha. Y lamentablemente pues con ese territorio que todavía está en disputa hacia la zona de Guyana, como dicen. Sí, Guayana. De Guyana, nosotros tenemos ese compromiso. Juicio, ¿no? Todavía a nivel internacional, el territorio en reclamación, que no se le prestó el debido interés en aquellos años, porque como hemos dicho, pues el interés se volcó del oriente hacia el occidente, la penetración. Y esas zonas sureñas, como cuando tú viajas por ese litoral hacia el sur del delta por ahí, son zonas cenagosas, zonas muy hostiles para el desarrollo de la vida. Sin embargo, se han dado cuenta de las riquezas que contienen esas tierras ahora, con la presencia de petróleo, con la presencia de metales también. Metales, Sierra de Mataca hacia abajo. ¿Cómo no? Pero por allí no penetraron, se interesaron más hacia aquella zona del occidente y se descuidó mucho esta región. Porque ¿qué no sería de nosotros de beneficio tener una Trinidad como todavía una posesión venezolana? Es un punto atractivo del turismo hacia Sudamérica, un punto de llegada de los viajeros de Europa, Trinidad, y de Trinidad hacia el sur de América o hacia el centro de América, hacia las costas venezolanas. Todas estas cuestiones pues, del interés y el valor que tiene eso estratégicamente la isla de Trinidad. Que fuese todavía venezolana, pues si no hubiesen tenido tanto ese interés en aquellos años por esos territorios. Sí. Un exceso de desinterés, diría yo, por eso. Entonces, esas son las causas
por las que estamos atravesando nosotros, situaciones difíciles, porque no es posible que tanta riqueza que tiene Venezuela, que la riqueza la tiene en su gente, en ese talento que tiene el venezolano, en ese talento que llegó y se mezcló el indígena con el español, con el africano, con todo el mundo, y ahora se superó todavía a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, cuando vino esa inmigración europea y se mezcló aquí con nosotros y ha dado una raza, un talento muy grande a todo ese ser que nació aquí a partir de aquellas fechas. Pues hay mucha gente muy inteligente, muy superada, muy, como te digo yo, echada hacia adelante para desarrollar todo lo que sea. Vemos, y lo vemos en los profesionales de cualquier disciplina, en los profesionales de la medicina sobre todo. Vemos talentos increíbles y están aquí muy cerca, han salido del país y han sido exitosos en otro lado, en otros países de aquí, países hermanos de nosotros, de Latinoamérica. Entonces, eso es muy interesante porque la gente es el motor que genera todo el bienestar de cada país, de cada tierra. Pues. Eso, ¿mediante qué? Mediante la magia más grande del mundo, que es la educación familiar, la educación escolar, y por ahí nos vamos. Eso decía un famoso educador, cuyo nombre en estos momentos se me escapa, decía: la riqueza de un país no está en su tierra, no está en su materia, sino en su materia gris, algo así decía. Sí. La riqueza del país está en su materia gris, no en las materias que tiene, sino en la materia gris. Porque si tú puedes tener muchas riquezas, tú puedes tener vetas auríferas, ríos de petróleo, tú puedes tener perlas, tú puedes tener de todo, pero si no tienes la inteligencia para manejar esos recursos, tú siempre serás pobre. Exactamente. Entonces hay que educar. Y esto cuando el almirante Cristóbal Colón llegó a esta tierra, se registra pues que él dijo que había llegado al paraíso terrenal, porque le pareció aquellas tierras tan feraces, tan bonitas, tan bellas. Le dijo, bueno, esto es un paraíso terrenal. Entonces, y nosotros tenemos un paraíso terrenal. Monagas, por ejemplo. Monagas es un sitio muy especial donde tenemos de todo para desarrollarnos y no depender de nadie. Y eso es, pues, es necesario pues que nosotros insistamos en el estudio de la historia, saber nuestros orígenes, evitar tener roces y diferencias por colores, por razas, por diferencias políticas, sino pensar como venezolanos y que esto es de todos nosotros. Y nosotros podemos ser felices si nosotros sabemos manejar y armónicamente todos nuestros recursos con lo que contamos. Eso es. Hemos tratado pues el tema de todas esas capitanías, lo que constituyó en Venezuela ese inicio pues de tratar de organizar algo que no fue sino hasta que el Libertador empezó a pensar en los 300 años que fuimos de capitanía, que no era más que un cuartel, no había más nada. Y ese cuartel él tuvo que ampliarlo porque fue de la única manera que él pudo lograr desarrollar el movimiento independentista, y por eso buscó ayuda en Colombia, en Perú, en Bolivia, en todos esos países, en Argentina, en todos lados buscó la ayuda, porque de la única manera que se podía hacer una revolución era involucrando a todos los soldados que tenían en cada uno de esos territorios a quienes él les solicitó ayuda. Hizo un solo cuartel grandísimo hasta que España se dio cuenta de la magnitud del enemigo que tenía. Y tuvo que, gracias a un Antonio José de Sucre, que fue uno de los oficiales oriundo de Cumaná, que tuvo hasta
no solo la valentía, el coraje de toda aquella actitud y actuación suya, sino que fue un caballero noble, que hasta perdonó vidas al enemigo, hasta les perdonó, les trató con la más alta consideración a cada uno de los derrotados en aquella época. Yo diría que fue un personaje muy especial para la época esa en que él tuvo su periplo vital, porque fue, como dijiste tú, un caballero, un militar caballero. Un militar caballero. Y precisamente nosotros en esa lucha por la independencia de nuestra América, porque ese fue el sueño de Bolívar y el sueño de todos aquellos libertadores. Lamentablemente no se ha logrado la cohesión que aquellos hombres soñaron con la unidad. En este medio oriental, que tuvo una bellísima participación y un aporte extraordinario en aquella lucha por la independencia, donde está precisamente involucrada Margarita. Exactamente. Porque se significaron una serie de acontecimientos de vital importancia para el mantenimiento pues, de aquella lucha en aquellos años tan difíciles, donde nosotros mismos, pues los venezolanos, nos envolvimos en una lucha fratricida, porque se habló, y por ahí lo dice Juan Urra, ¿no? Y varios historiadores, que esto fue una guerra civil. Una guerra civil contra nosotros uno y otro. Sí, Margarita fue un sitio muy especial, y allí surgieron caudillos extraordinarios que quedaron sembrados en la historia de Venezuela. Exacto. Y fue uno de los sitios también de entrada y salida para los recursos con que contaron los ejércitos revolucionarios, patriotas de aquellos años. En fin, una serie de acontecimientos en los cuales se vivió envuelta nuestra región, que fueron determinantes. Pero lo que siempre tenemos es precisamente esa división: centrales, orientales, sí, y occidentales. Sí. Y eso es una de las cuestiones. Esas limitaciones, son limitaciones. Sí, entonces nosotros que son pues, hasta entendemos cierto punto mentales, sí, porque nosotros somos una sola gente, un solo país, debe estar unido y pendiente de su vecino, del que está aquí. Vamos a ver qué le pasa allá a los de Oriente, qué le pasa a los de Occidente, qué le pasa a los del centro. Vamos a ayudarnos, vamos a ver cómo estamos todos en pro de rescatar todos esos valores tan grandes que tenemos nosotros en el país más bello del mundo. Porque es el país más bello del mundo. Lo queremos. Es el país de nosotros, esta tierra nuestra, que ha dado grandes hombres, que ha dado grandes profesionales, que ha dado historia, ha hecho historia en todo el mundo. Yo creo que el país más hospitalario del mundo ha sido Venezuela. Hemos visto en este periodo un poquito, vamos a llamarlo difícil, hemos visto que no hemos sido correspondidos en hospitalidad como lo fuimos nosotros. Cuando se ha solicitado hospitalidad en otros países, ya nos tratan distintos, ya nos tratan con epítetos que no vienen a colación acá. Pero sí es importante que confiemos en nuestras habilidades, que confiemos en nuestra familia, que organicemos nuestras familias, eduquemos a nuestros hijos y a todos los que vienen atrás y luchemos por enseñarles. Hay que hacer una campaña, todo el mundo, una escuela, como decían un político por ahí, una escuela es una persona que tenga 5 muchachitos y le dé clase y los enseñe a leer y escribir. Eso es una escuela, empezando por allí. Y así, por todas esas cosas, mientras más, ahora con esta maravilla que tenemos nosotros de medios de comunicación expeditos, así como estamos acá en este momento, es más fácil llegar a mayor cantidad de gente, a mayor cantidad, para que todo resulte como debe ser, como el deber ser de un país, de una tierra que quiere a su gente y que se proyecta a nivel universal igualito. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos presentes todo el tiempo.
Yo pienso pues que con esta grata conversación que hemos tenido hoy, Sí. hemos dado nuestra opinión y algunas informaciones pues Y para seguimos que siempre la aproveche quien tenga bien oír este programa, si es que de verdad pues lo van a pasar en algún lado, pero queremos pues darle las gracias por su atención y estamos pues totalmente a su orden acá en Monagas para seguir aportando un granito de arena pues a dilucidar esa historia nuestra que se pierde en el tiempo y que fue recogida de una manera y de otra, porque también tenemos que entender la historia fue escrita y los que podían escribir en aquellos años, porque el índice de analfabetismo era muy elevado. Entonces, a lo mejor escribían algunas cositas que no eran como son y que nosotros tenemos que deducir, y también ahí podemos pecar. Exacto. Pero la historia, pues, hay que entenderla y ser muy comprensivo en posiciones y no decir yo tengo la verdad, porque la verdad se perdió en el tiempo y se perdió de acuerdo a la opinión de uno y de otro. Exacto, exacto. Bueno, mil gracias a la Fundación Venezuela Esequiba, con quien nos sentimos todos unidos para todas estas cosas que nos conciernen y que le conciernen a cada uno de nosotros, de los que hemos nacido en este país y los que han venido también de afuera y se han hecho hijos de este país. Estamos completamente a sus órdenes y les deseamos que pasen una grata velada y un buen fin de semana. Muchísimas gracias para todos. Luego de la estupenda charla dada por los doctores Germán Ascanio y Dionisio Núñez de la Academia de Historia del Estado Monagas, dejamos en sus manos la elaboración de las preguntas en cualquiera de las plataformas de la Fundación Venezuela Esequiba y con gusto se las haremos llegar a los ponentes para su respuesta. Muchas gracias por participar con nosotros en este tipo de eventos y que juntos promovamos la venezolanidad. Le habló Giancarlo Carafa, secretario de la Fundación.